Omar Aliaga es un periodista de reconocida trayectoria en el norte peruano. Es actualmente editor general de Diario Correo en La Libertad y ha publicado los libros compilatorios de no ficción Crimen y Testigos, historias reales contadas desde Trujillo, y Virus, historias de la pandemia en el norte del Perú. Ha ganado varios premios literarios en los Juegos Florales Eduardo González Viaña de la Universidad Nacional de Trujillo y en el concurso regional Marco Antonio Corcuera. Es además docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte. Los hombres que mataron la primavera es su primera novela. Dilecto Omar, muchas gracias por ofrecerme esta entrevista. Gracias a ti, Anette, es un gusto. Dime, ¿cuáles son las principales diferencias entre escribir ficción y no ficción? Bueno, en la ficción uno tiene un campo de libertad absoluta, digamos, absoluto, porque obviamente tiene que ver exclusivamente, prioritariamente con tu imaginación. Y si bien en la no ficción uno puede también ser imaginativo, solo lo puede ser en la forma de contar la historia, más no en la historia, ¿no? Porque la historia obviamente tiene que ser absolutamente real, tiene que ser demostrable, verificable, y esa es la principal diferencia entre la veracidad de los hechos y la invención de los hechos en la otra. Más allá de que en la ficción también podemos partir de un hecho real, pero uno no está restringido ni atado a la verdad total de esa historia o de ese hecho, sino que puede fabular, puede imaginar, puede novelar, en el caso de la novela, algunos detalles, ¿no? Y creo que es esa la principal diferencia, porque en la forma de contar podría ser la misma, ¿no? ¿Cómo es la escritura de tu novela Primogénita? ¿Cómo es la escritura? Bueno, es una escritura, obviamente es una prosa, es una novela, es una prosa. Creo yo que es una novela fragmentada, ¿no? Es ficción también, si bien está basado en un hecho real, es ficción. Y creo que está hecho una estructura narrativa que algunos podrían pensar es un poco compleja, pero pienso que igual se lee, me han dicho al menos que se lee de manera unitaria, ágil. Creo que tiene muchas partes coloquiales propias de la forma de hablar de cada personaje, que son en distintos segmentos de la sociedad. Y también me parece que es una novela un poco larga, ¿no? Pero fragmentada, dividida en capítulos que se pueden leer como relatos, y en el que he usado creo que he usado todas las personas narrativas, ¿no? Todo el tipo de narradores. ¿Cómo se te ocurrió el título? El título tiene que ver con, de alguna manera, la idea que subyace en las historias de la novela, ¿no? Que es cómo, de alguna manera, una ciudad considerada la capital de la eterna primavera se convirtió en una ciudad violenta, una ciudad muy desigual, muy a ratos anárquica, ¿no? A ratos sombría. Y es una metáfora, si se quiere, una figura que utilizo en el título para aludir digamos, esa primavera que se convirtió en algo truculento, ¿no? Dentro de lo que se consideraba era la ciudad con esa característica. ¿En qué autores te inspiras? Bueno, hay una serie de autores, ¿no? que uno lee a lo largo de su vida. No sabría exactamente decir cuál, pero creo que quienes han leído la novela, algunos críticos y algunos lectores atentos, han coincidido en que hay una influencia, dicen, de Mario Vargas Llosa, sobre todo en las estructuras narrativas, también en ese hecho de que los personajes confrontan al poder. También me han dicho que hay influencia de algunos escritores de novela negra, sobre todo en Sudamérica, en Latinoamérica, como Rubén Fonseca,
Elmer Mendoza, pese a que estos últimos no los he leído yo mucho, la verdad. Mucho más he leído Mario Vargas Llosa. Sí he leído, por ejemplo, la saga, he leído mucho, con mucha fruición, la saga Millennium del sueco Stieg Larsson, que creo que es para mí una de las mayores referencias en cuanto a este tipo de novelas de crimen, novelas negras o novela policial. Porque yo no he sido un gran lector de novelas policiales, he leído muchas novelas, pero no precisamente las policiales, ¿no? Y entonces yo más bien he sido muy lector de las novelas del boom latinoamericano, por ejemplo, especialmente García Márquez, también Cortázar, y también he leído mucho a Borges, por ejemplo, más allá de esto, y yo diría que por ahí podrían ir un poco mis tópicos y quizás algún grado de influencia, pero obviamente también pienso que como no soy el único, muchos escritores nos pasa, terminamos siendo influenciados no solamente por la literatura, sino por distintas disciplinas y artes, ¿no? Puede ser también desde la música, el cine, ¿no? En fin. Sí. ¿Dónde encontraste inspiración para el romance de Mauricio y Candy? Bueno, creo que es imposible contar una historia sin que exista el amor, ¿no? Creo que eso es innato, es propio. Las desventuras del amor, sus ilusiones y sus desilusiones, creo que forman parte de cualquier historia clásica, ¿no? Que se pueda contar en el modo, en el tono en que se quiera contar. De hecho, cuando recién tenía el núcleo de la novela y empecé a escribirla, no estaba todavía este elemento que mencionas, ¿no? El amor, la relación romántica de Mauricio Paz y Candy Monteverde. Sin embargo, cuando empecé ya a escribirla y a trabajarla, ya propiamente dicha, de manera propia, fue aflorando esa historia. No sé en qué momento se me ocurrió, pero obviamente algún romance iba a haber, creo que hay más de uno, de alguna u otra forma, pero creo que ese es el que marca la novela, ¿no? Y bueno, se fue dando ya después, en la parte inicial, repito, no estaba en mi primera concepción ese romance. Creo que tiene que ver con estas cuestiones naturales que fluyen, que son parte de la vida, indesligablemente, ¿no? Estupendo. ¿Por qué ha contado ahora la historia de corrupción y violencia del Trujillo de la primera década del siglo XXI? Porque la historia, el famoso caso de Escuadrón de la Muerte, creo que marcó un poco esta parte en las últimas 2 décadas, ¿no? En esta parte del país, y fue un caso nacional. Y porque también por ese momento, antes de empezar a escribir la novela, recibí una información, digamos, extraoficial de fuentes, que me pareció que era una historia fascinante, eso de que gracias o a raíz de que hay un robo en la casa de un ministro del segundo gobierno de Alan García, empieza luego la matanza de presuntos delincuentes, matanza sistemática. O sea, la génesis fue ese robo, y después también se supo que hubo de manera en versiones de personas que entendían que estaban dentro del entorno del tema. Se supo que murió un empleado del ministro que trabajaba en su casa, y todo eso me pareció una historia fascinante, digna de ser contada. Y bueno, ya vino lo otro, ¿no? Ya digamos, las historias trabajadas dentro de ese contexto, un contexto gubernamental, un periodo de la historia del Perú también reciente, ¿no? Y así que ahí se fueron armando las piezas, y yo diría que lo primero fue que había una historia que para mí me parecía fascinante y digna de ser novelada, ¿no? ¿Existe una literatura típica trujillana, a tu juicio, o incluso una literatura típica peruana? Estoy pensando en literatura sobre corrupción, abuso de poder, pero también música, comida, sol, fiestas, cultura, moche, chanchán, buena, ¿no? No diría, no sé si decir que hay una literatura típica trujillana y bueno, peruana podría decirse, pero igual hay varias vertientes, ¿no? Yo creo que Trujillo, la novela por lo menos, creo que en Trujillo, en La Libertad ha habido siempre una saludable vida literaria, sobre todo en lo poético, ¿no? O sea, creo que ha habido mucha poesía siempre, grandes poetas, cuentistas también, hasta ahora los hay.
Pero en la novela como que nos ha faltado un poco quizás. Me parece que en los últimos años quizás, hablo ya también de Charlie Becerra, Luis Eduardo García, entre otros que han empezado a publicar novelas, uno más joven, el otro un poco más tardíamente. Primero Luis Eduardo ha sido poeta, más que nada, periodista también. Charlie sí empezó con la novela, más joven, pero son de distintas formas y generaciones, pero están empezando a publicar novelas. Y creo que eso es todavía, me parece que dentro de la novelística, en La Libertad, en esta parte del país, en el norte, en La Libertad, Trujillo, todavía hay mucho por explorar, ¿no? Entonces todavía no podemos hablar, por ejemplo, de una novela propiamente de Trujillo, si bien ha habido novelas, no ha habido pues una continuidad ni una fortaleza de publicaciones como para decir ya hay una novela trujillana. Yo creo que se está forjando recién. Y lo que mencionas es verdad, creo que las novelas precisamente van a lograr un poco eso, ¿no? Esa especie de memoria histórica de la ciudad, ¿no? De una ciudad como Trujillo. En el ámbito nacional creo que también hay distintas vertientes. Hace poco hubo una interesante encuesta de un ranking de las novelas publicadas en el Perú en los últimos 70 años y la encabezó Los ríos profundos de José María Arquedas. La hizo el suplemento dominical del Comercio a propósito de su aniversario. La encabezó, consultaron a 70 especialistas, ¿no? Entre escritores, críticos, estudiosos. Lo encabezó Los ríos profundos de José María Arguedas y en segundo lugar Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, que son dos novelas, no voy a decir antagónicas, pero una se ubica sobre todo en el mundo rural y ese choque de mestizaje del Perú profundo, y la otra es una más urbana y que tiene que ver con el poder político y el crimen. Entonces yo creo que son dos vertientes quizás que se han ido dando. Pero también es cierto que la novela en el Perú ya no se hacen novelas tan ambiciosas como las que ha hecho Vargas Llosa en su momento, en el Perú quiero decir. Son temas a veces un poco más personales, en algunos casos familiares. Pero yo creo que la novela igual en el Perú en general sí goza de buena salud, hay para todos, y yo creo que hay autores que están haciendo lo suyo, ¿no? como las últimas generaciones, como algunos casos se me ocurre pensar ahora Renato Cisneros, se me ocurre pensar, se me ha ido ahorita, Roncayolo, en fin, algunos, Karina Pacheco, la cusqueña, que tocan temas diversos. Por ejemplo, Karina Pacheco va un poco más por el tema de lo que ocurre en las regiones del sur, esta cosa también de la memoria histórica. Cisneros lo ha hecho un poco más como lo que le llaman autoficción, algo que tiene que ver con su entorno familiar, su vida. Y bueno, y creo que Roncayolo es muy versátil en su... solo por citar 3 ejemplos, hay muchos otros novelistas, buenos también por supuesto, algunos con unas cuestiones, cada uno con temas cada vez más distintos, ¿no? Sí. Ya me has respondido bastante con respecto a la pregunta que te iba a hacer acerca de Trujillo, ¿cómo le va en este 2023? Uh-huh. ¿Todavía tiene novela o le va tan bien a la ciudad que ya no queda nada por escribir? No, ya quisiéramos que nos vaya tan bien, aunque eso signifique que no haya literatura, ¿no? Pero la verdad que no, Trujillo se ha vuelto una ciudad cada vez más compleja, ¿no? Creo que es una ciudad en reconstrucción, en reinvención, si se quiere, porque no es la ciudad de hace 20, 30 años atrás, ¿no? Que era una ciudad un poco más definida, no necesariamente era mejor, pero era más definida. Ahora es una ciudad más diversa, creo que era normal porque es la capital de una región importante en el Perú, entonces iba a haber migración, entonces se iba a hacer una ciudad más variopinta, más diversa, ¿no? Y eso era normal, pero el problema es que como sociedad y desde la política eso se debe, pues, de alguna manera monitorear, se debe administrar, ¿no? Lo que lamentablemente no ha ocurrido, pareciera que hemos crecido de un modo anárquico, desordenado, sin liderazgos políticos claros, y eso creo que está perjudicando. Creo que estamos en esa etapa, ¿no? Yo creo que eso más bien genera, o debería generar, más iniciativas para la literatura, justamente, porque la literatura se nutre de estas cosas, ¿no? Por eso es que Latinoamérica tiene tan buenos novelistas, por ejemplo, ¿no? Ha tenido tan buenos novelistas, tan buenos literatos y poetas, porque si fuésemos felices quizás no habría tanta necesidad de escribir, ¿no? No lo sé. ¿Mejorará alguna vez la infraestructura de Perú?
especialmente las autopistas y carreteras? Sí, bueno, yo no creo que eso cambie de un momento a otro, va a pasar buen tiempo. La esperanza que me queda en lo particular son las nuevas generaciones, ¿no? Que le podemos achacar múltiples cosas, pero que tienen quizás una interacción mayor con el mundo, no solamente con el Perú, porque acá lo que hay que hacer es que levantar la cabeza y mirar cómo funciona en otros lados, por qué otros lados lo logran y acá no. Y la respuesta a eso es, uno, que tiene que ver con una cultura de la resignación, pienso yo, que es una típica frase, no, pero que estamos en el Perú, así es el Perú, ¿no? Como si eso nos invalidara para tener una sociedad mejor o para resolver los problemas como gente civilizada, ¿no? Y entonces eso, de ahí vienen otras cosas como por ejemplo la tolerancia a la corrupción. Bueno, somos corruptos, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, pero cuando tú miras que en otros lados no necesariamente es así, en todos lados puede haber defectos, corrupción, puede haber crímenes, pero se manejan, se combaten, ¿no? Hay una cultura de civil, digamos, de saber que eso no debería ser la regla sino la excepción, lo cual ocurre al revés en el Perú. Yo creo que por eso es que pienso que las nuevas generaciones que están más interconectadas interactúan más con el mundo de manera global y quizás probablemente a diferencia de sus padres y sus abuelos van a poder viajar un poco más fuera porque también el Perú y el contexto global lo permite más. Ojalá pues eso genere un cambio paulatino que en algún momento logremos lo que me preguntas, ¿no? ¿Puede la literatura ayudar a las personas a que sean más conscientes de los problemas y sean más autosuficientes? ¿Eres optimista? La buena literatura no tiene un objetivo propiamente dicho, digamos. Oscar Wilde decía que las cosas bellas son completamente inútiles. Pero claro, a Oscar Wilde le gusta ser polémico y jugar con la paradoja, ¿no? Sin embargo, sin que tenga un objetivo directo, termina logrando pues muchas veces cosas, ¿no? Por ejemplo, uno puede escribir sin intención de dar consejos a nadie, solamente porque le fluye la historia, pero si una historia está bien contada y es buena, va a generarle algo al lector, ¿no? Y en medio de ese generarle algo, seguramente va a haber reflexiones inevitables, y esa reflexión es lo que lo va a llevar pues, a dilucidar muchas veces las cosas. Entonces, la literatura, aunque uno diga que lo hace sin esa intención, o no te debería tener una intención porque si no se ve afectada, ¿no? Porque si tú quieres imponer un mensaje en una obra de arte o en el arte, lo vas a afectar, ¿no? Se va a convertir en algo, como se dice, antinatural. Pero cuando brota espontáneamente, todo arte tiene alguna complejidad y subyace dentro de sí reflexiones. Y eso sí, termina ayudando. Y obviamente creo que podemos ver, es cuestión nada más de comparar y analizar. En el mundo, los países o las sociedades que más leen suelen ser sociedades mejores, ¿no? Suelen ser sociedades mejores porque la literatura te permite eso también, una profundidad y una sensibilidad que se despierta y que nos hace ser, quieras o no, mejores personas, ¿no? O por lo menos nos da más armas para elegir el mejor camino. Omar, ¿cómo ves el futuro de la novela en el Perú? ¿Y cómo ves el futuro de la novela policíaca? La novela en general y la novela policial. Sí, me parece que la novela, como lo había dicho hace un momento, va a ser de buena salud en el Perú. Yo creo que es una tierra fecunda de novelistas. Quizás va a ser difícil para el Perú, para los novelistas peruanos, romper romper el techo que ha impuesto Mario Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel, una celebridad mundial, y eso sí, ¿no? Siempre va a ser un poco difícil llegar a ese punto porque lo que ha hecho Mario Vargas Llosa ha sido extraordinario, ¿no? Creo que no hay ningún novelista y ningún escritor que podamos hacer comparaciones técnicas, todo lo que quieras, pero en cuestiones de éxito y logro mundial, creo que ningún escritor ha tenido tanto éxito como Mario Vargas Llosa en el Perú, en su historia. Entonces va a ser difícil ese techo, como ocurre muchas veces en la poesía de Convallejo, pero eso debería más bien estimular, ¿no? Para por lo menos arañar un poquito ese techo que está dejando, ese techo tan alto que está dejando Mario Vargas Llosa. Y yo creo que de todas maneras, yo creo que sí, siempre va a haber, por suerte el Perú en ese aspecto es muy fecundo en literatos, de manera particular en novelistas.
Y bueno, la novela policial en los últimos años, creo que en este siglo XXI, en el Perú ha tenido auge, hay cada vez más autores de este género, y creo que también se debe a una cosa que el Perú produce este tipo de incidentes, de hechos, que terminan pues influyendo también la literatura, porque no olvidemos que la literatura recrea el mundo, ¿no? O recrea la realidad, o sea, con sus propios matices, con sus propias herramientas, con su propio arte, pero recrea la realidad. Entonces creo que se estaba tardando más bien el Perú en generar una vertiente de novela policial que está empezando a surgir, pero creo que todavía no se consolida. Vamos a ver cómo nos dan los siguientes años, ¿no? ¿Qué nos dan? ¿Cómo nos van los siguientes años? Omar, usted es periodista. Sí. ¿Es el periodismo una buena preparación para un escritor? Debe haberte ayudado mucho en tu investigación antes de escribir tu novela. Escribí algo aquí como di, porque es típico de aquí, de Trujillo. Sí, claro. Sin duda, ¿no? Y creo que hay ejemplos de eso, ¿no? Hay ejemplos de eso. Ha habido en la historia, no solo del Perú, sino de la humanidad, muchos periodistas que también fueron escritores, novelistas sobre todo, desde Hemingway hasta García Márquez, el mismo Stieg Larsson. Así que yo creo que el periodismo sí te da la disciplina. El periodismo te acerca a la vida también, ¿no? Bastante, mucho más que otras disciplinas. Te acerca a la vida de personas disímiles. Y creo que esa riqueza, si alguno de ellos se quiere dedicar a la literatura o algún otro arte, es invaluable, ¿no? Es realmente extraordinaria esa riqueza, porque te da pues un material riquísimo para conocer las vidas de distintas personas con sus distintos matices, con sus distintas formas de encarar, de hablar. Y bueno, si tienes buen oído, se puede, ¿no? Yo creo que sí, sin duda. No hubiese podido escribir la novela que he escrito, creo yo, si es que no hubiese tenido experiencia en el periodismo. ¿Qué analizaste de las técnicas narrativas de storytelling? ¿Ya tenías novelas, cuentos en mente para escribir o te tomaste la libertad de hacer algo completamente distinto? Yo ya había escrito relatos, cuentos, algunos premios gané en mi juventud, con cuentos precisamente, y ya más o menos he probado las técnicas, ¿no? Pero de manera intuitiva, ¿no? Sin seguir un patrón, una metodología, sin seguir un esquema técnico propiamente dicho. Y si bien esta es mi primera novela, yo ya había estado escribiendo proyectos de novela anteriormente, donde, voluntaria o involuntariamente, hacía pues ya uso de estas técnicas, ¿no? Por supuesto que algunas lecturas me llegaron, ¿no? Leer a Vargas Llosa, cuando leí a Vargas Llosa y me sorprendió las técnicas del flashback, de los diálogos entrecruzados de distintos tiempos, dije, wow, ¿qué es esto? Esto es una cosa tremenda. Entonces, leyendo un poco más, supe que Vargas Llosa se había influenciado en gran parte por Faulkner, y a William Faulkner también lo empecé a leer. Y así la lectura de estas novelas me generó pues inspiración, si se quiere, para poder replicar estas técnicas de alguna manera, ¿no? En la hora que me tocara. Y creo que en Los hombres que mataron la primavera he logrado plasmar todo ese abanico de posibilidades. He sido algún crítico docente de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Dijo en Lima hace poco que se sorprendía que yo, al ser mi primera novela, no haya temido arriesgarme a hacer esas experimentaciones en los esquemas narrativos, ¿no? Y la verdad es que me ha salido un poco natural, tal vez suene un poco pretencioso, pero la verdad es que me ha salido un poco natural. Porque, no sé si porque ya lo había practicado, pero me he sentido muy libre y me ha fluido mucho esas técnicas narrativas. Creo que es una cosa que me gusta de escribir novelas, ese tipo de relatos. Puedes plasmar con libertad esas técnicas, ¿no? Al leer algunos de los pasajes de tu novela, me sentí como si estuviera en Trujillo.
mientras estaba en ese momento en el extranjero. Eran pasajes sobre los caminos narrados, sobre la música, las salidas sobre diferentes barrios, las calles de Trujillo, calles que conozco muy bien. Por ejemplo, la esquina de la Plaza de Armas. ¿Lo hiciste a propósito o qué piensas? ¿Qué crees? ¿Cómo lo leerán los lectores que no conocen Trujillo a leer estos pasajes? Sí, es un punto interesante el que señalas. Bueno, obviamente al estar la historia de la novela ambientada acá básicamente, si bien hay algunos pasajes fuera, pero básicamente es en Trujillo casi todo, el 90% diríamos, iba a tener que recorrer la ciudad también con los personajes, ¿no? Y eso también me estimulaba mucho, porque yo he vivido toda mi vida en Trujillo, más allá de que viví un año y algo más en Buenos Aires, Argentina, y luego no he vivido siempre acá, ¿no? He tenido pequeños pasajes fuera, vacaciones, pero he vivido acá. Entonces es una ciudad que con todo lo bueno y lo malo a mí yo me siento en casa, ¿no? Y sí, creo que eso sí puede haber sido algo más o menos, digamos, voluntario, ¿no? Más o menos preconcebido. El hecho de contar una historia en la que Trujillo también sea de alguna manera protagonista de la ciudad, porque he leído muchas novelas, pero muy pocas hay sobre Trujillo, ¿no? Sé que he escrito sobre todo el siglo pasado, algunas novelas ambientadas en Trujillo, pero si nos podemos a revisar las novelas de las últimas décadas, que más o menos son referentes en el Perú, no aparece Trujillo como escenario, ¿no? Entonces eso me parecía que también era una especie de deuda, y eso sí lo he tenido un poco en mi idea preconcebida de querer contar algo en Trujillo y que se sienta, que el lector conozca a Trujillo a través de un libro también, desde la mirada obviamente del autor, en este caso que soy yo, ¿no? Así que eso sí ha tenido eso. Yo pienso espero que a algún lector de la novela que no sea trujillano le genere pues eso que tú dices, ¿no? Y quizás, ojalá, le genere también una curiosidad por conocer los escenarios de la novela, ¿no? Esta idea de mapa que aparece en el libro me parece interesantísima, a mí personalmente. Y me imagino a los lectores que están por todo el mundo y que vendrán. ¿Qué se conseguiría con ello, ¿no? Con esto? Eso no sé si tú lo pensaste. ¿Crees que la obra, con sus espacios y los lugares mencionados, sirva para crear una memoria colectiva? Sí, bueno, no había pensado en lo del mapa, pero que lo mencionas podría ser interesante quizás, sobre todo para un lector no trujillano, obviamente, ¿sí? No peruano, sobre todo, ¿no? Aunque también hay peruanos que no conocen, por ejemplo, hay peruanos, a veces yo veo en las noticias que ponen, por ejemplo, algo pasó en Pacasmayo, en Chepén ponen Trujillo, ¿no? Piensan que Trujillo es el departamento, no la ciudad capital del departamento que es La Libertad. Pero bueno, yo creo que podría ser, en algunos casos existe esos recursos de poner un mapa. Probablemente serviría, habría que ver, ¿no? Yo pienso que igual, quizás sí, ¿no? Quizás involuntariamente la novela termine poniendo un granito de arena en la memoria histórica de la ciudad. Finalmente, podría decirse que la novela también es una novela histórica porque usa un hecho que ocurrió en la realidad, un hecho reciente, es verdad, pero que forma parte también de la historia de Trujillo y quizás, quieras o no, de alguna u otra manera, sin que sea esa mi intencionalidad concreta, es un fresco también de una etapa de Trujillo, ¿no? Que creo yo que queda de alguna manera reflejada en la novela. A algunos les parecerá lograda, a otros no tanto, otros no, pero igual está ahí, ¿no? Para el análisis. Y yo creo que podría generar eso también, ¿no? Eso de la memoria histórica, ¿por qué no? Como cualquier obra que logre su cometido, sí, termina siendo, ¿no? Salvo que sea absolutamente fantasía todo, generalmente refleja una época, ¿no? Sí. Bueno, a mí ahí quedaría investigar sobre esto, ¿no? ¿Qué piensan los lectores? ¿Cómo va a ser Claro. esto? Y ¿tú crees que hay una función textual en tu libro?
una función Una textual. función textual para la memoria colectiva. No sabría decirte, la verdad. Es probable que alguien la encuentre, ¿no? Probablemente alguien la encuentre, porque yo te diría que desde el punto de vista textual hay mucho lenguaje coloquial que genera, por ejemplo, términos propios de la zona, ¿no? En algunos casos términos propios de cierto segmento de población, ¿no? De cierto estrato social. Y hay elementos, detalles de los escenarios que también sin duda van a ser asociados a la ciudad, a la sociedad, a la cultura que está aquí en esta parte del país, ¿no? Ya se verá, pues, ¿no? Yo creo que eso se podría advertir, algunos creo que lo podrían considerar. Fue difícil crear un buen ambiente de la primera década del siglo XXI. Tuve que hacer uso bastante de la memoria. En algunos casos me puse a investigar un poquito porque la memoria es frágil. Por ejemplo, qué canciones sonaban en esa época, ¿no? Estaban de moda. O qué artistas más o menos empezaban a escucharse en esa época. Los jóvenes, ¿qué música escuchaban en esa época? Bueno, yo en esa época he sido joven, así que trataba un poco de recordar también, pero había que usar, digamos, el Google, el Internet para recordar un poco, entrar a algunas páginas. Y por ese lado ha sido un trabajo placentero, creo, ¿no? Esa parte de la novela, recordar un poco cómo ha sido. Y por ejemplo, ahí está presente el uso del BlackBerry, ¿no? Que ya no se usa, pero que en algún momento algunos lo hemos tenido, por el trabajo sobre todo. Y entonces es una forma de volver a vivir, ¿no? Esa época, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas bonitas, lindas que te da la literatura cuando escribes de determinada época, ¿no? Yo creo que eso sí. Así que, más que difícil, ha sido placentero, ¿no? Ha sido un trabajo, obviamente, porque hay que hacerlo con cierta seriedad, pero ha sido placentero, creo yo. Sí, justo esa es la segunda parte de la música, de la pregunta donde te daba ejemplos, ya te referiste a eso, el BlackBerry, los móviles, la música, la forma de vestir. Claro, exacto. Todo eso. Y bueno, la última pregunta, ya estamos llegando al final, con un calor inmenso aquí en la ciudad de Trujillo. ¿Qué mensaje le darías a un escritor en espera? ¿Un escritor? En espera. En espera, a que todavía no publica. Sí. Bueno, yo me pasé mucho tiempo sin publicar, ¿no? No sé si soy el adecuado para darle un mensaje a ellos, pero es verdad, yo escribo desde muy joven, pero no había publicado ya hasta los 30, más o menos, después de los 30, cerca de los 40. Ya estoy en los 40 ahora, yo, ¿no? Y era porque básicamente me puse a trabajar desde muy joven en el periodismo y me absorbió, la verdad, me absorbió. Y yo he sido, aunque a veces no parezca, bastante hiperactivo, es decir, estaba haciendo periodismo, trabajaba en el diario, en el periódico, pero a la vez tenía un espacio en la radio, tenía pequeños trabajitos por ahí, que me gustaba meterme en todo, y andaba muy ocupado, ¿no? Y la vida también te supera a veces, también vivía, por supuesto, entonces postergaba la posible publicación. Pero bueno, llegado el momento lo he hecho y creo que no estuvo mal esperar, ¿no? Me parece que me ha tomado la época de publicar en un momento donde siento que estoy más maduro, ¿no? En que veo un poco mejor las cosas y creo que antes no lo hubiese hecho igual, ¿no? Creo que tenía más desventajas antes, me parece, más allá de que probablemente tenía mucho más intensidad, no lo sé, pero creo que hubiese sido distinto, además porque creo que cuando alcanzas cierta madurez también sabes cómo reaccionar post publicación, ¿no? La publicación sea exitosa o no, sabes cómo reaccionar. Cuando eres muy joven, no sé. Hay cosas que de joven uno comete errores, ¿no? Y quizás hay cosas que no los puede manejar bien, justamente porque así es la juventud, ¿no? Entonces yo creo que, yo le diría que, si algún consejo les puedo dar, que no se desesperen, pero que no dejen de escribir y que no dejen de leer, por supuesto, porque el que no lee no va a poder escribir, ¿no? Creo que los otros me preguntaban también, el consejo es leer y escribir, y luego leer, porque
no consigo un escritor como tampoco un periodista que no lea, pues, sino como va, pues, su herramienta son las palabras y tiene que nutrirse de ellas, ¿no? Entonces tiene que leer para coger además inspiración, para aprender de los maestros y en general para contagiarse de ese ímpetu, ¿no? Es importante eso, leer. Paciencia y trabajo. No todos hemos nacido con una virtud y aún siendo virtuosos, el ejemplo es otra vez Mario Vargas Llosa, aún teniendo talento, él trabaja mucho, ¿no? Él se considera que lo suyo es más sudor que inspiración, ¿no? Entonces, si él lo dice, imaginemos el resto, que no hemos sido tocados por una varita mágica necesariamente, ¿no? Omar Aliaga, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Y estamos para servirte. Muchas gracias a ti, Anet, y gracias por leer el libro también, con ese entusiasmo.